Si Ves tenemos que para ver el partido de España, puede ser, doctor. bien, ¿no? Sí, van 0-0, ¿no? 0-0, sí. Bueno, no importa. No importa, no importa, no importa mañana nosotros. Espero que pasemos con esto. Bueno, bueno, hoy día jueves 2 de julio va a ser la última clase de este cuatrimestre. A ver, Guillermina Chocobar Iriarte quiere hablar. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo te va? Bien. Usted levantó la mano. Ah, fue sin querer. Bueno, bueno, cuenta. Bueno, hoy día jueves 2 de julio, la última clase por este cuatrimestre. Así que después nos vamos a ver. Yo creo que después de las vacaciones sigue el doctor Carrascosa. ¿Se acuerda el doctor que ha dado algunas clases de cardiovascular? Así que bueno, ya, pero de todas maneras nos estamos viendo durante el transcurso del otro cuatrimestre. Yo, ¿por qué le pedí que me pasen bien asistencia? Porque estamos viendo que hay... Ustedes, los felicito a todos los que están aquí, ¿no? Esto es para que le avisen para los que no están, que bueno, vamos a tener que arbitrar otra forma de... Ustedes están salvados, ustedes no van a tener práctico. ¿Me entiende? Los que no están, yo tengo la asistencia de estas clases, por supuesto, no es justo de lo que hoy día no están por algo que no están, pero bueno, no importa. Pero los que están ahora estamos salvados, los 115 que están ahora están salvados, no van a tener trabajo práctico en el segundo cuatrimestre, así que bueno, una forma para obligarlos que vayan y que cumplan algo. Así que bueno, en el campus tienen una tarea que es una tarea referente a la coagulación. Es un trabajo sencillo que tampoco, yo le puse el tiempo para que lo presente en un mes, o sea que no hay problema, empieza hoy día y pueden presentarlo hasta el todo de agosto, cosa que tengan tiempo de estudiar su materia, no sé si tienen alguna materia para rendir, entonces aprovechen para estudiar y para que puedan rendir. Y también ahí está la autoevaluación. También la autoevaluación tiene dos motivos. Eh, Hay gente que entra únicamente a hacer autoevaluación, pero no está en clase. Entonces, bueno, esa gente que hace la autoevaluación y no está en clase, no le va a servir eso. ¿Me entiende? Bueno, y la autoevaluación también, la vez pasada la dejamos hasta las 20 porque había gente que estaba trabajando y que, bueno, había pedido. ¿Han aprobado todo o no? ¿Qué cosa, doctor? Sí, ¿no? Todos han aprobado, así que bueno, esto es importante eso. Lo que tenemos que hacer es, cuando evaluemos esto, lo que tenemos que hacer es achicar el tiempo nada más. Si achicamos el tiempo ya no copia, ya no tenemos buen resultado, así que no hay problema. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver la farmacología de la coagulación. Si bien este es un tema que no tiene nada que ver con el módulo que estamos viendo en nefrología, pero es un tema importante porque no lo vimos durante el periodo de cardiovasculares que es importante que lo veamos. Así que ahora simplemente voy a hacer un pequeño repaso. Hay cosas que tienen que ver con la fisiología que ustedes ya saben, que ustedes ya aprendieron morfofisiología, pero de todas maneras es cuestión de ponerse este, eh, a ver de qué se trata. Bien. Cuando nosotros hacemos el tratamiento de anticoagulante, es una indicación que es muy frecuente tanto en clínica médica como en el área quirúrgica, ¿sí? Muchas veces en algunas patologías quirúrgicas hay que hacer un tratamiento anticoagulante. Por ejemplo, ¿cuál se le ocurre a ustedes? En qué cirugía tenemos que hacer anticoagulación? ¿O en qué tipo de paciente quirúrgico le vamos a hacer una anticoagulación, por ejemplo? ¿A ustedes qué se le ocurre? A Puede ser. pacientes con síndrome coronario. Claro, a aquellos pacientes que ustedes le colocaron un stem,
hay que hacerle una profilaxis, tiene que estar anticoagulado, ¿sí? Un paciente que tiene una En un prótesis. trasplantado. Eso, bien, bien ahí. Eso es lo que respecta a la parte quirúrgica. En la parte médica, pacientes que pueden tener, por ejemplo, una policitemia vera, que tiene mucha cantidad de plaquetas, hace falta. Es decir, hay muchas indicaciones que de la anticoagulación. Entonces es importante que nosotros conozcamos eso porque vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sobre todo las indicaciones, las ventajas, cuándo vamos a utilizar un tipo de anticoagulante, cuándo vamos a utilizar otro, cómo es el manejo de la heparina no fraccionada. Nosotros algo vimos cuando vimos pacientes que tenía en el infarto que podemos utilizarlo. Y las heparinas de bajo peso molecular, ¿qué ventaja tienen o no con respecto a la no fraccionada y los anticoagulantes cumarínicos? Es decir, son los antivitamina K. Ustedes saben que la hemostasia es un mecanismo por el cual cuando existe una extravasación de sangre, lo que hace es evitar que se siga saliendo la sangre. Entonces se forma un coágulo y de esa manera evita que siga saliendo sangre, y después que pasa todo esto, que se repara la pared, vuelve otra vez a quedar indemne. ¿Por qué es importante que quede pareja la pared, pared la pared del vaso? Porque eso puede generar trombo. Es decir, cualquier irregularidad que tienen las paredes de los vasos puede generar trombo. ¿Sí? Y aquí, cuando nosotros aprendimos del tema de la coagulación, vimos que tenían que ver los vasos sanguíneos, a través de la vasoconstricción, la participación de células como granulocitos, monocitos, eritrocitos, y fundamentalmente las plaquetas, y por supuesto las proteínas, que son los factores de la coagulación y de la fibrinolisis. Es decir, aquí participan todo a la hora de formar el tapón hemostático o el coágulo, ¿sí? Nosotros conocimos también que existe una vía intrínseca. Esta vía intrínseca, sobre todo, aparece cuando se activa, ¿no es cierto?, un contacto, que hay una activación del vaso, se rompe el vaso sanguíneo, y desde afuera del vaso sanguíneo entra el colágeno, y eso hace que se desencadene, ¿no es cierto?, la vía intrínseca. Y la vía intrínseca se inicia a través de un factor que es el factor 3. ¿Sí? Esto ustedes ya lo saben, por eso vamos un poco medio rápido. La coagulación, ¿en qué consiste? En convertir la sangre que es fluida en un sólido, un coágulo. Por supuesto, el plazo principal es la conversión de fibrinógeno, ¿no es cierto?, en fibrina, y sobre todo que es a modo de red que contiene los componentes del del coágulo, ¿sí? Nosotros aquí esto lo vamos a poner aquí, que diga opción de punto de lotita. Bien, aquí lo más importante de la cascada, esto si ustedes ya lo estudiaron, se acuerdan bien intrínseca, cómo se va desencadenando. Aquí hay un factor importante que es el factor 10, ¿sí? Este factor 10 que está activado, ¿sí?, es que permite que la protrombina se convierta en trombina, y después de trombina es la que permite que a partir de fibrinógeno se forma la fibrina y el coágulo. O sea, que este es un factor muy importante en el desarrollo de la coagulación, ¿sí? Esto lo vamos a tener presente para que veamos lo que viene después, ¿sí? O sea, tenemos que, por supuesto, cómo se van activando los distintos factores, el 12, el 11, el 9, ¿sí? Y a partir de las distintas vías. ¿Sí? Cada factor tiene su importancia, ¿sí? Entonces, esta cascada enzimática, que es la activación de los distintos componentes, se van a ir activando con la finalidad de conseguir que se forme el coágulo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso sería grave si se coagula toda la sangre.
Entonces hay inhibidores que son inhibidores importantes, que es, por ejemplo, en el caso de la antitrombina. ¿Qué es lo que hace la antitrombina? Evita, ¿no es cierto?, que la trombina se active y que y todos los factores también se inhiban de la cascada. Es decir, que es un mecanismo que está compensado. Es decir, cuando se desencadena una hemorragia, por supuesto va a haber un equilibrio, formarse el coágulo, pero también no se va a formar en excesiva cantidad. O sea que hay factores, esto también es importante que nosotros conozcamos, es importante que hay factores anticoagulantes, es decir, que no permitan que se coagule la sangre, ¿sí? Porque si imagina, se coagula toda la sangre, va a haber una coagulación diseminada intravascular y que puede ser peligroso para las personas. Hay una hemostasia primaria donde tenemos el óxido nítrico, la prostaglandina, ¿ah? ¿Se acuerdan de la prostaglandina? La prostaciclina. Y ustedes ven aquí la antitrombina, ¿sí? La antitrombina que es una proteína que va a actuar sobre el factor 12, sobre el factor 11, ¿sí? Sobre la trombina, sobre el factor 9 y sobre el factor 10. Entonces nosotros tenemos esto, y entonces la trombina, lo que decimos aquí, que un inhibidor de la formación de coágulos va a ser la antitrombina, ¿sí? También tenemos una heparina endógena, ¿sí? Que también va a formar esta, esta, esta actividad, va a ser anticoagulante, ¿sí? Y también va a haber una trombomodulina que va a actuar sobre la trombina, ¿sí? O sea, así como tenemos factores que van a favorecer la coagulación, también esto porque es importante que nosotros aprendamos que la antitrombina juega un rol muy importante. Entonces, hasta aquí yo quiero que ustedes se acuerden dos factores, de dos ideas principales, la antitrombina y el factor 10 activar, ¿eh? Y eso va a dar vuelta a todo en cuanto a la acción sobre la anticoagulación, ¿sí? Entonces, el factor 2 de la heparina inhibe solo a la trombina y el endotelio de los vasos libera el heparam, que es un sulfato que es una, una heparina, que son también cofactores de la antitrombina, es decir, que ayudan a la anticoagulación. Esto es un dato importante también, que la principal fuente o el principal órgano de fabricación de todos estos factores que participan en la coagulación tiene que ver el hígado, ¿sí? Tenemos el factor 9, el 10, el 7, el 2, ¿sí? Tienen un origen común. Y estos factores, esto es un factor que son K dependientes de la vitamina K. Nosotros antes teníamos una mnemotecnia cuando le preguntábamos a los alumnos, este, eh, para que se acuerden cuáles eran los factores cada dependiente. Entonces decíamos un número, 1979. Entonces, ¿qué significaba eso? Que el 10, el 9, el 7 y el 2 eran los factores K dependientes, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la vitamina K? La vitamina K juega un papel importante. ¿Por qué? Porque la vitamina K se tiene que activar y esta vitamina K era que va a favorecer sobre todo a la actividad anticoagulante de estos fármacos. Es decir, esta vitamina K es transformada después de su absorción en hidroquinona porque existe una reductasa. Y este cofactor de la carboxidependiente va a activar a la vitamina K. Esta vitamina K lo que va a permitir es que todos estos factores se formen, ¿sí? O sea, por supuesto, no va a ser inmediato, ¿sí? Esta formación de estos cofactores, de los factores de coagulación, sino que va a demorar un tiempo hasta que se puedan fabricar. ¿M? Y es así también la inhibición por parte de los dicumarínicos también no va a ser inmediato, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitan inhibir a los factores que fabrican esto y de esa manera, en la medida que inhiban a todos los factores,
va a impedir, ¿no es cierto?, la coagulación. Entonces es importante un dato eso, para que ustedes sepan que, por ejemplo, en el caso de la warfarina, tarda su acción farmacológica. ¿Por qué? Porque la vida media de la formación de los factores es bastante lenta, ¿sí? Bien, esto es un resumen de cuáles son los anticoagulantes que nosotros vamos a ver y después vamos a ver más adelante si le damos alguna tarea a alguno de los grupos que no habló, así que ya vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? Hoy día simplemente vamos a hablar de la heparina y vamos a nombrar las dicumarínicos sobre todo, ¿sí? Bien, estos se dividen, los anticoagulantes se dividen en anticoagulantes parenterales, que puede ser intravenosa o subcutánea, y estos van a ser indirectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a depender de la presencia de antitrombina, ¿sí? O sea que la antitrombina lo que hace no permite que se forme el coágulo, de esa manera es un anticoagulante. Ahí vamos a tener heparina no fraccionable, la heparina de bajo peso molecular, la enoxiparina, la más importante, y los inhibidores del factor 10 activado. El fondaparinum, que sería un ejemplo de esto, ¿sí? Esos son los anticoagulantes indirectos, es decir, indirectamente yo bloqueo la antitrombina y la antitrombina era que produce su acción anticoagulante. Y después tenemos directos que bloquean al factor 2 y no dependen de antitrombina, y tenemos un ejemplo de la hidrodenina y los inhibidores sintéticos bajo peso molecular. Y después nosotros aquí tenemos los orales que no dependen de la antitrombina, ¿sí? Y después tenemos otros que son indirectos, la vitamina, antagonistas de la vitamina K. O sea, yo bloqueo la vitamina K, no se fabrican los factores y de esa manera vamos a tener una acción anticoagulante, ¿sí? Y aquí vamos a tener esto de lo que ustedes quizás ya hablaron, es lo que ustedes conocieron cuando vieron algún tipo de paciente cardiovascular, los anticoagulantes que inhiben a factor 10, ¿sí? Ustedes ven que este factor 10 es un factor que está activado, o sea que es un buen dato. Entonces, un buen dato para la autoevaluación que vamos a hacer hoy día. Es decir, ¿qué dice? ¿Qué tipo de inhibición producen, por ejemplo, los nuevos anticoagulantes orales? Estos son nuevos anticoagulantes orales, NACO se llama, ¿ah? El rivaroxaban, el apixaban, ¿sí? Estos son nuevos anticoagulantes orales. Estos eran los viejos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen los viejos? Inhiben al factor 10 activado. Esto no, esto acuérdense que esto lo que hace es los factores que se están para formar. Ninguno de estos anticoagulantes actúan sobre los factores activados. Y después tenemos los inhibidores de la trombina, el Gabivaltran, que es específicamente contra eso, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy día? Cuando yo quiero utilizar un paciente que lo quiero anticoagular, entonces cuando yo hablo de la anticoagulación, bloqueo todos los factores, ¿sí? Por ejemplo, si usted utiliza un antagonista de la vitamina K, el dicumarol, la warfarin. En cambio, entonces va a tener una acción anticoagulante. En cambio, cuando yo quiero bloquear exclusivamente el factor 10, va a ser una acción más selectiva y serían antitrombóticos. Eso, ¿por qué no? ¿Para qué nos sirve saber esto? En los casos, por ejemplo, de una cirugía, en un paciente que yo quiero anticoagular, no me conviene porque el paciente va a sangrar mucho. Entonces, directamente lo que trato de hacer es bloquear al factor 10 de dos maneras: utilizando los nuevos anticoagulantes orales o una heparina de bajo peso molecular como la enoxiparina, ¿sí? Entonces eso es lo que hago y eso me permite, por ejemplo, si yo quiero hacer una profilaxis de un tromboembolismo, voy a utilizar esto. Cuando yo tengo un paciente por una patología, por ejemplo, que necesito una policitemia vera, que el paciente necesita esté anticoagulado,
y necesito monitorizarlo, voy a utilizar un dicumarínico, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, la diferencia o no? Sí, doctor. Sí, profe. Per- Perfecto. Entonces, entonces eso es lo más importante que sepamos por qué vamos a usar uno y por qué vamos a usar otro. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Sí? La historia de la heparina. La heparina, mire usted, en el año 1912, un señor que se llamaba MacLean, él estudiaba sustancias, halló, por ejemplo, que algunos tejidos se prolongaba la coagulación de la sangre in vitro como in vivo. Después, otro en 1918, Howell encontró una sustancia que al encontrarse en el hígado en mayor proporción se encuentra en todos los tejidos. ¿Sí? Hay otro caso que los, se encontró sustancia, por ejemplo, cómo se descubren los dicumarínicos. Había en un sector de Inglaterra donde las ovejas comían alimentos, ¿sí? Comían vegetales y esa oveja se morían. ¿Por qué? Porque comía estos vegetales y tenía precisamente dicumarínico, se llamaba la enfermedad que causaba sangre, que la oveja se moría de sangre. ¿Sí? Bien. Vamos a la heparina. La heparina es un mucopolisacárido, tiene 16.000 Dalton, y esto significa que es de alto peso molecular. ¿Sí? Cuando es de alto peso molecular, esto vamos a ir un poco más rápido, significa que, no, que tiene una cadena larga. ¿Sí? Ya vamos a explicar qué tiene que ver. Que tenga penta, hexa o octosacárido, significa que es larga. ¿Eh? Y después tenemos esta zona no fraccionable que tiene 16.000 Dalton. Y después tenemos la heparina de bajo peso molecular que usted ve que tiene, la otra tiene 16.000 y esta tiene 3.500, la noxaparina, la nodraparina, que 5.000 entre 4 y 8.000. ¿Sí? Y después tenemos el parenoide que es el heparan, el pentosan, sulfato, que también se lo puede utilizar, que son más específicos. Entonces, ¿qué es lo que hace? La heparina en general, estamos hablando de la no fraccionable, lo que hace es acelera la formación de los complejos moleculares entre antitrombina y la serinoproteinasa de la coagulación. Y por supuesto lo que decíamos recién sobre qué factores va a actuar, sobre todo el factor 2, factor 9, 10, el 11 y el 12, y sobre la plasmina. ¿Y esto qué hace? Modifica alostéricamente a la antitrombina 3 en sus residuos de arginina, que son los sitios donde se unen a la trombina. Entonces, eso es lo que hace fundamentalmente para cómo va a actuar la heparina sobre la antitrombina, es decir, no permite que se produzca la coagulación. ¿Sí? Bien, entonces, entonces, entonces esto lo que hace es el- la antitrombina, que se une al factor 10 formando el complejo, entonces lo que hace es incrementar la actividad de su actuación. Y entonces esto hace que el factor 10 no pueda actuar, ¿no es cierto?, fabricando fibrinógeno. ¿Sí? Bien, entonces, esto ya lo que vamos a hacer es las heparinas de no fraccionables, ¿qué hacen? Prolongan el tiempo de coagulación, porque inhiben a la protrombina, a la trombina, que se iba a convertir que no se convierte en trombina. Entonces, en cambio, las heparinas de bajo peso molecular directamente bloquean el receptor, al factor 10 directamente que está activado. Por eso que decimos que las heparinas no fraccionables son anticoagulantes y las heparinas de bajo peso molecular que son antitrombóticas. Y en el caso del heparan sulfato actúa del mismo modo que las heparinas no fraccionables, pero en el caso del darmatano o del pentosan tienen a través de un cofactor de la heparina. ¿Sí? Más adelante tengo un cuadrito
este cuadrito, para que ustedes entiendan. Por ejemplo, este es el tamaño que tiene, por ejemplo, la heparina no fraccionable. Entonces, ¿qué hace la heparina no fraccionable? Bloquea tanto a la antitrombina y al factor 2, ¿sí? Porque le alcanza para enrollar todo, para inhibirlo, ¿sí? En cambio, la de bajo peso molecular es tan pequeño que únicamente bloquean a la antitrombina, ¿sí? Y ahí tenemos algunas ventajas, ¿sí? Esto, ¿no es cierto? Esto, a la actividad de la heparina no fraccionable, lo vamos a monitorizar con el tiempo parcial de protrombina, ¿sí? Y, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es controlarlo con esto. Esto no lo podemos controlar porque no necesita que lo monitoricemos, ¿sí? Sobre todo el nosaparina. Por supuesto, ya después vamos a repetir toda esta reacción adversa que le vamos a poder dar. Y esto, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros se excede en la dosis, cuando tengamos un tiempo de protrombina, un tiempo parcial de protrombina, activación de protrombina elevado, lo que vamos a tratar para revertir ese efecto de la heparina, le vamos a dar protamina. En cambio, cuando tengamos un exceso de heparina bajo peso molecular, no tenemos cómo revertir, ¿sí? Entonces esto es importante. Aún no lo podemos monitorizar, ¿no es cierto?, con el tiempo de protrombina, sobre todo, y entonces también hay que ver cómo podemos seguir, cómo podemos chequear esa anticoagulación. ¿Cuáles son las acciones fundamentales que tiene esta heparina, ¿no es cierto? Lo que hace es la activación de la fusión plaquetaria mediada por inmunoglobulina G, y esto es lo que va a hacer que en algún momento se pueden formar anticuerpos contra estas plaquetas, ¿eh? Y eso es una de las causas que se puede explicar la formación de algunos anticuerpos contra las plaquetas, y una reacción adversa que produce la heparina de bajo peso molecular no fraccionable va a ser fundamentalmente la aparición de una trombocitopenia, ¿sí? Eh, en algunos casos también la heparina de bajo peso molecular va a tener acción sobre la fibrinolisis. Acuérdense que la fibrinolisis es importante para que después que se hace tapón plaquetario, tapón hemostático, necesita desaparecer. Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, una de las consecuencias, una de las complicaciones, sobre todo en pacientes que son mayores de 60 años, en alcohólicos crónicos, insuficiencia renal, ¿sí? Es importante que chequeemos la función, hasta dónde está anticoagulado. ¿Por qué pasa todo esto? Porque al no tener factores que pueden antagonizar la acción de la heparina, no se va a producir hemorragia, ¿sí? Entonces, y sobre todo que hay una metabolización a nivel hepático para que puedan tener una mejor metabolización esta heparina, ¿sí? Por supuesto, cuando nosotros le aplicamos la heparina a nuestros pacientes, siempre va a haber algún hematoma si está anticoagulado. También lo que tenemos que chequear que el paciente no tenga sangre en las heces, ¿sí? En la orina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros notamos que hay una hipercoagulación, directamente hay que darle protamina, directamente hay que antagonizarlo con protamina, ¿sí? Esa es la ventaja de eh, utilizar sobre todo este tipo de medicamentos que podemos chequear, podemos monitorizar, ¿sí? La actividad de la trombocitopenia es un mecanismo inmunológico, que se debe a que se forman anticuerpos a través de una alergia tipo 2. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos en la básica
la alergia la tipo 2 que decíamos que era citotóxica, ¿sí? Entonces, esa era causante de la trombocitopenia. ¿Ah? Esto se repite tanto para la heparina de no fraccionable como la de bajo peso molecular, ¿sí? Hay una trombocitopenia aguda que es inducida por heparina, un 5% de los pacientes, y una pronunciada que tiene su contexto alérgico, que era con mayor frecuencia nosotros podemos observar, ¿sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de trombocitopenia? Cuando tenemos recuento de plaquetas menores a 300.000, lo normal es que tengamos arriba de, este, de 100.000, ¿sí? Y cuando tenemos un descenso importante del valor de inicial, hay que tener mucho cuidado porque eso también puede desencadenar alteración en nuestros pacientes, ¿sí? Generalmente, lo que tenemos que hacer es inmediatamente empezar el tratamiento y cuando chequeamos sobre todo este, los tiempos hemostáticos, los tiempos de coagulación, KPTT, tiempo de protrombina, también pedir un recuento de plaquetas. Y ahí nosotros observamos que hay un descenso importante de las plaquetas. ¿Ah? Por supuesto, es importante que hay un compromiso, ¿no es cierto? Eh, de la disminución de las plaquetas y que hay una forma grave de trombocitopenia que puede asociarse con trombosis, con tromboembolismo arterial, ¿ah? Y ahí puede haber una coagulopatía por consumo, ¿sí? Y sobre todo este efecto adverso nosotros lo vamos a observar cuando utilizamos la heparina no fraccionada, ¿sí? La heparina no fraccionada un poco, cuando veamos la utilización de este tipo de heparina, está más limitada a la parte aguda. Es decir, que ya podemos observar, por ejemplo, que podemos dar en el caso de un paciente infartado, o sea, que es un tipo de tratamiento que lo vamos a hacer en el paciente en forma aguda, no es una heparina. Aparte, la administración de vía endovenosa, pues eso también dificulta que no la podamos administrar por mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente tratar de dar otro tipo, ya sea una heparina de bajo peso molecular o directamente vamos a los anticoagulantes orales. ¿Sí? Estamos hablando de tratamiento en algunas patologías que necesitan una anticoagulación. Por eso la heparina no fraccionable está limitada únicamente a los cuadros agudos, que necesitamos ir rápidamente a hacer una anticoagulación, ¿sí? Y por eso toda esta reacción adversa de trombocitopenia, esto va a pasar siempre y cuando tengamos mucho tiempo, ¿sí? Otra nocividad que también podemos utilizar, que pueda aparecer, ocurre en la osteoporosis. Y esto más está relacionado con la dosis, que con la duración del tratamiento. Es decir, cuando utilizamos, es importante mucho tiempo, también puede aparecer osteoporosis, pero está relacionado sobre todo este, eh, por la dosis, ¿ah? Por una reabsorción. Hay reacciones de anafilaxia, hay reacciones alérgicas, ¿sí? Ocurre mucho con la heparina, ¿sí? Generalmente también a nivel hematológico podemos ver elevación de transaminasa, por eso es importante hacer un buen desarrollo de la función hepática, la función renal, para saber qué va a pasar con nuestros pacientes, ¿sí? Nosotros, esto, lo que vamos a ver con las heparinas, sobre todo, que la dosis que nosotros le vamos a emplear, vamos a hacer 80 unidades kilo, más o menos 2 a 3 días y una vida media de 90 minutos, ¿sí? Y la podemos dar, en el caso de la no fraccionable, siempre la vamos a dar por vía
endovenosa, acuérdense en eso, ¿sí? Entonces eso va a hacer que va a ser únicamente para la emergencia que lo vamos a utilizar, ¿sí? Su vida media más o menos dura 12 horas. En el caso de la heparina, la enoxaparina, vamos a emplear dosis de 20 a 80 miligramos. Muchas veces manejamos dosis de 40 miligramos una vez al día. Eso lo podemos hacer por vía subcutánea, ¿sí? Y eh, más o menos dura 12 a 24 horas. Vamos a hacer dos dosis, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, ¿sí? Y el fondaparinio, que también otro que vamos a utilizar, va a ser una dosis de 2,5 miligramos una vez al día. En el caso de alguna prevención, por ejemplo, una cirugía, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí tenemos la vidaburina, que la vamos a utilizar de 0,75 miligramos kilo día en bolo, ¿sí? Esto es depósito, por ejemplo, podemos hacer para hacer una angioplastia, la podemos utilizar, ¿eh? Bien, y dentro de la reacción adversa que vamos a tener, sobre todo este, con, con la heparina, ya podemos repetir la alergia, la anafilaxia, la urticaria, ¿sí? Acuérdense que estas son dosis dependientes, ¿sí? Estos son las enzimas, la transaminasa, que puede estar aumentada, ¿sí? Va a haber trombocitopenia que decíamos, va a haber osteoporosis, alopecia, ¿sí? Hipopotasemia, púrpura, necrosis cutánea, hematomas, ¿sí? Hiperaldosteronismo, acidosis metabólica, ¿sí? Y las heparinas de bajo peso molecular puede ocurrir que tengamos una anemia, ¿ah? Por hemorragia, trombocitopenia o cianofilia también, más o menos parecido. Y fondaparinio también, ¿sí? Entonces, la distribución, esto se va a hacer por todos los tejidos, un 100%. Se metaboliza sobre todo la heparina de bajo peso molecular eh, a nivel hepático y toda secreta por la vía renal, ¿sí? Por vía renal hay que tener cuidado con el flujo glomerular, cómo está el filtrado glomerular para poder excretarse. Pero acuérdense que todas se excretan por vía renal, ¿sí? Bien, estas son las interacciones, por supuesto, no la podemos asociar a otros anticoagulantes, utilizados con precaución, ¿sí? Y sobre todo cuando tengamos una asociación que tengamos presente con los AINE, con los glucocorticoides, con la penicilina, ¿sí? Por supuesto, las contraindicaciones, si el paciente es alérgico, no la vamos a dar, ¿sí? En el caso de una hemorragia intracraneal tampoco, porque estamos sospechando. Muchas veces en algunas situaciones de, de cuando, cuando tenemos, por ejemplo, un ACV que puede ser isquémico, hay que tratar de administrar estos anticoagulantes con mucha precaución, ¿sí? Por supuesto, si el paciente tiene una trombocitopenia, no le vamos a dar, ¿sí? Si tiene alteraciones hemostáticas, tampoco, ¿ah? Entonces, eso sería una contraindicación. Por supuesto, lo que decíamos recién, al tener un metabolismo hepático o a tener una insuficiencia renal, también vamos a tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, la indicación de cada una de estas va a estar supeditada a qué tipo de situación la vamos a tener, ¿sí? ¿Ustedes en clínica médica, en algunos casos, en algún tipo de paciente han usado heparina o no? Profe, sé que usaron anticoagulantes en pacientes que tenían trasplante de válvula aórtica o válvula mitrales, porque era mecánica y lo anticoagulaban, no sé si con heparina, pero sé que eran anticoagulados. Perfecto. O sea, yo lo que quiero que aprenda
que la heparina en general se usa, ya viene una diapositiva que habla de la utilización, pero el tema está así. Y acuérdense que la heparina de no fraccionable es para los casos de urgencia, para que el paciente pueda tener una anticoagulación rápida. Pero tenemos otro, en el caso de la warfarina, que es antivitamina K. ¿Sí? Lo que hace era inhibir todos los factores de la coagulación, actúa de esa manera. ¿Sí? A eso, a los antivitamina K, lo que tenemos que es, ¿cómo se lo controla? Se lo controla a través de RIM. El RIM es un coeficiente que divide el tiempo de protrombina que tiene el paciente, lo normal es que tenga 12 segundos. Entonces, supongamos un paciente que tiene un tiempo de protrombina de 24 segundos, se lo divide sobre el tiempo de protrombina estándar y eso nos va a dar un valor de 2. O sea, lo ideal que el paciente que yo quiero que esté anticoagulado tiene que tener un valor entre 2 y 3. ¿Sí? Si tiene de 1, está normal, o sea que no está anticoagulado, pero entre 2 y 3 puede ser. Y si tiene más de 3, ¿no es cierto? Si tiene más de 3, hay que revertir esa acción. Si yo le estoy dando una antivitamina K, ¿cuál va a ser el antídoto para los pacientes que están tomando el dicumarínico? Vitamina K. Perfecto. ¿Y sabe dónde está la vitamina K? ¿Cómo hace usted para? ¿Dónde está la vitamina K? Tengo entendido en En las hojas verduras, verdes. en hojas En verdes. hojas verdes. Bien, muy bien la que contestó. No lo estoy viendo, pero no sé, señorita, que ya contestó muy bien. En hojas verdes. ¿Qué más? ¿En qué más? En el jugo Hades. ¿Ustedes conocen el jugo Hades? El jugo Hades también tiene vitamina K. ¿Por qué es importante justo lo que dijo recién una señorita de las hojas verdes? Entonces, el paciente que está tomando anticumarínico, le haciendo cumarol sobre todo, esa es la dosis, 1 miligramo por día, 2 miligramos por día, depende hasta que lograr un RIN entre 2 a 3. Entonces, hay que recomendar al paciente que cuando coma, que no consuma verdura de hojas verdes porque tiene vitamina K y eso puede interferir en la coagulación. Lo mismo que utilizar antiinflamatorio, que eso puede potenciar. ¿Por qué? Porque el antiinflamatorio, sobre todo el ácido acetilsalicílico, que es un antiagregante plaquetario, que puede producir una hemorragia bastante importante. ¿Sí? Entonces es importante eso. ¿Sí? Y esto es un resumen de cuáles son los usos que va a tener eh, la heparina, ¿sí? Aquí tenemos la heparina no fraccionable y de bajo peso molecular. Vamos a utilizar el tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda. Es decir, cuando tengamos un paciente que está con la trombosis venosa profunda, en un primer momento le vamos a dar este tipo de, de anticoagulantes, ¿sí? Ya después, cuando ya está estabilizado, cuando el paciente tiene que seguir anticoagulado, ya lo pasamos a un dicumarínico, lo pasamos directamente a un nuevo anticoagulante oral. En el caso de tratamiento y profilaxis de TEP, ¿sí? De tromboembolismo pulmonar también, ¿sí? En el TEP de movida, la primera heparina que yo voy a utilizar, porque tengo que revertir directamente la anticoagulación, le voy a dar una heparina no fraccionable por vía venosa hasta que estabilice tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Recién un compañero hablaba de las intervenciones quirúrgicas, ¿sí? En intervenciones quirúrgicas también voy a utilizar la heparina no fraccionable y después podemos utilizar la heparina de bajo peso molecular, ¿sí? El fondaparinio también. En el ACV, cuando tenemos un ACV que puede ser isquémico,
porque puede ser por trombosis, también hay que tener mucho cuidado, saber dónde, este, eh, o sea, a saber hasta dónde le vamos a administrar, porque no va a ser un ACV químico, después se va a convertir en un ACV hemorrágico, ¿sí? Y, por ejemplo, también podemos hacer en el tratamiento de profilaxis un tromboembolismo arterial periférico, ¿sí? Entonces también ustedes ven cómo se pueden utilizar a distintos tipos de heparina y yo quiero que ustedes aprendan qué tipo de heparina la vamos a utilizar y por qué la vamos a utilizar en determinado momento y cuál otra y por qué no otra, ¿sí? Si queremos que sean anticoagulantes o que sean antitrombóticas, ¿sí? O sea, yo indicaría, por ejemplo, no está aquí, por ejemplo, en una cirugía, por ejemplo, una cirugía sobre todo traumatológica, yo le indicaría como profilaxis una heparina de bajo peso molecular. ¿Cuánto le diría? Quizá 40 miligramos, 2 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que durante la cirugía haya buena coagulación y no me sangre el paciente. En cambio, si yo lo mando con una heparina no fraccionable, me va a sangrar el paciente y después se puede complicar. Cuando tengamos una coagulación intravascular diseminada, vamos a utilizar heparina no fraccionable. En el caso de una fibrilación auricular, ustedes ven que aquí no le vamos a dar una heparina no fraccionable, directamente le vamos a dar una heparina de bajo peso molecular y es un paciente que lo podemos directamente este, eh, eh, tratar con algún anticoagulante, ¿no es cierto? Después, un nuevo anticoagulante orales que después lo podemos tratar con eso, ¿sí? Pero quizás para revertir rápidamente, que no se siga, pues que no se formen trombos en caso de fibrilación auricular, ¿sí? Y aquí también es lo que yo le decía recién en la cirugía de prótesis cardíaca, siempre tiene que haber anticoagulantes. El paciente que va a ir a diálisis, el hecho de pasarlo por la máquina, lo tienen que anticoagular, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? Ustedes que han hecho ya nefrología, ustedes le han preguntado a su jefe con qué lo anticoagulan al paciente que va a la diálisis. No, profe. Eso preguntaré. O sea, ¿con qué se lo anticoagula? ¿Ustedes qué opinan? ¿Con qué se lo puede anticoagular? ¿Con una de bajo peso molecular o una no fraccionable? Una de bajo peso molecular. Claro, va a ser antitrombótica, pero usted aquí necesita, el hecho de que usted le saque ¿Usted ha visto algún aparato de diálisis ahora, un riñón artificial ahora cuando fueron a nefro o no? Sí, doctor, No, profe. ¿Sí? ¿A dónde va la sangre? ¿A una máquina o no? claro. Bien, va a una máquina, Francisco, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de pasar por la máquina, la sangre se puede coagular. Entonces, yo necesito tener anticoagulado el paciente, ¿sí? Bien. Y aquí ustedes son expertos en esto, en el paciente que tiene un infarto, ¿sí? ¿Qué le hacemos para el paciente que tiene un infarto? Le hacemos un ácido acetilsalicílico con clopidogrel, una nitroglicerina, una morfina. ¿Se acuerdan que vimos eso cuando vimos el edema agudo de pulmón? Entonces, por supuesto, a este paciente directamente lo vamos a anticoagular con una una heparina no fraccionada, ¿sí? Por supuesto, depende de qué se trata el paciente, lo vamos a hacer un fibrinolítico, lo vamos a hacer una heparina, ¿sí? ¿Sí? Y después un síndrome coronario también, para hacer una angioplastia,
¿no es cierto? Vamos a tener que utilizar una heparina no fraccionable utilizarlo con fibrinolítico, lo vamos a utilizar con heparina de bajo peso molecular. Por eso, la idea de la clase de hoy día es que ustedes se den cuenta cuándo utilizamos una heparina y cuándo utilizamos la otra, ¿sí? Y cuándo vamos a utilizar un anticoagulante oral y cuándo vamos a utilizar un discomarínico. El único problema que tienen los anticoagulantes orales que no lo podemos controlar. Es decir, yo, por ejemplo, si yo estoy utilizando un dicumarínico, le solicito un RIN y si ese RIN anda en rango más o menos aceptable, el paciente está, yo me aseguro que la eficacia terapéutica del dicumarínico es buena. O sea que para lo que me sirve un paciente, por ejemplo, un paciente que está con una policitemia vera que tiene un aumento importante de glóbulos rojos y de plaqueta, yo necesito que ese paciente esté anticoagulado, ¿sí? Entonces regulo la dosis de acuerdo a, a la cantidad de miligramos que le doy de cumarínico y bajo o subo de acuerdo a mi necesidad. En cambio, los anticoagulantes orales no tengo cómo medirlo. Inclusive cuando quiero antagonizarlo, no tengo un antagonista, tengo un antagonista que es un anticuerpo monoclonal que también, ¿cómo lo voy a antagonizar? No sé. ¿Me entiendes? O sea, o sea, cuando empieza a sangrar el paciente, porque que está con anticoagulante oral, no va a sangrar. ¿Por qué? Porque impide la formación de trombo nada más. Pero no hay un antídoto, no hay como la protamina en el caso de la heparina o vitamina K en el caso del cumarínico. ¿Sí? Bueno, preguntas. Yo, doctor, Sí. a modo ya de repaso general, ahí me surge una confusión. ¿Cómo hacemos nosotros para elegir de manera profiláctica, post cirugía coronaria, el tratamiento con anticoagulante o antiagregante plaquetarios que nos refieren varios pacientes? Claro, el paciente generalmente cuando sale post cirugía sale con antiagregante plaquetario y le pone los dos antiagregantes plaquetarios, el clopidogrel y el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Y algunos pacientes se hace también anticoagulante oral, no sé para qué le ponen tanto, pero el paciente sale con eso, ¿sí? O Porque sea, con ya eso depende anda del bien. criterio postquirúrgico, digamos. Claro, postquirúrgico. Y como profilaxis, como paciente que ha tenido un infarto y para evitar que se reinfarte, lo utilizo el copidogrel. Hablando del copidogrel, el mecanismo de acción del copidogrel es que inhibe al receptor de adenosina, que se llama PE2. Entonces ese es el mecanismo de acción. En cambio, el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico era inhibir la síntesis de prostaglandina y de eso inhibía el tromboxano 2. Entonces, post cirugía lo mando con eso antiagregante plaquetario. Generalmente eh, eh, se puede utilizar un nuevo anticoagulante oral, pero también hay que tener, no podemos controlarlo, pero también sería ideal darlo con eso también. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, eh, todos nos vamos a hacer un muñeco de nieve así. Hay gente que está en Tafí del Valle, este, vamos a hacer un muñeco de nieve. No sé si será divertido ir a enfriarse ahí. Así que bueno, espero que le haya servido. Ahora estoy subiendo las dos clases de nefrotóxico. La tarea que tenemos es, hay un artículo que está subido que habla de la dosificación de los fármacos en insuficiencia, en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Es una tarea fácil, siempre tienen que leer, ¿no es cierto?, el artículo, cuáles son las recomendaciones, y después le puse un par de drogas que ustedes tienen que ver cómo si se modifica o no la posología de esta droga, algo sencillo,
cosa de que no se compliquen y puedan hacerlo. Tienen todo el mes, ¿sí? Tienen todo el mes. Hay gente que debe tareas, ¿sí? Así que en el transcurso de la semana va a aparecer recuperación de la tarea 1, recuperación de la tarea 2, recuperación de la tarea 3, recuperación de la tarea 4. Después también va a aparecer recuperación de la autoevaluación. Hay gente que no se ha dado cuenta que había que tener autoevaluación. Así que en el transcurso de la semana, y bueno, y ahí yo quiero que todos tengan su actividad, porque hay mucha gente que debe las actividades y es una forma de llegar a ser regulares, ¿sí? Para que ustedes tengan la oportunidad de poder tener eh, la regularidad de esta materia y vemos cómo va a ser la aprobación. Así que espero que te sirva. Así que ustedes estén atentos. Yo calculo que a partir del lunes no lo quiero llenar de cosas para que ustedes tengan tiempo también, porque capaz que la otra semana tienen que rendir. Entonces, en la semana del 13 van a estar puesta la recuperación de las actividades. Por supuesto, va a ser una semana. ¿Ah? Ahí no sé quién está levantando la mano. Yo, profe, fue sin querer. Bueno, Sí se perfecto. entiende, gracias. Bien, perfecto. Bueno, nos vemos.